Ya. Con el otro movimiento, saca el balón de una zona congestionada, fuera de los tanques, donde le facilita ganar yardas al interior. Y se la va a jugar. En cuanto a oportunidad, tiene 43% de efectividad, 7 de 16, prácticamente 43.8. El cuarto más alto de la NFL. Ay, no sé de dónde se va a pagar. Tendrás que trabajar un mes o 2 meses para que puedas hacer su electricidad. No.
Encontrar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Principales Emergencias Quirúrgicas en Medicina Veterinaria. La ponencia de esta noche estará a cargo de la doctora Ángela Parra. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier consulta o duda que tengan los va a responder la doctora al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela, le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, se le ve y se le escucha muy bien, doctora. Ok. Entonces ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es sobre las principales emergencias quirúrgicas en medicina veterinaria. Entonces, en primera instancia, les vengo a explicar sobre todo un examen físico del paciente, cómo debemos evaluar de pronto ese paciente que nos llegue de urgencia en el momento o después de la valoración si requiere o no algún tipo de procedimiento quirúrgico. Luego, como unos tips en conjunto para la parte de antisepsia a la hora de la parte quirúrgica, ¿qué sería lo ideal en conjunto con el personal? De qué es lo que implementos debemos utilizar. Y luego ya pasamos a hablar de las urgencias. Les voy a hablar de algunas, no de todas, referente pues a la parte de los sistemas. Voy a abarcar en primera instancia el sistema tegumentario, luego vendría siendo el sistema de la cavidad abdominal, luego de la parte reproductiva, luego de la parte gastroentérica y por último la parte del peritoneo y el recto. En ellas pues les voy a socializar cuáles serían como las principales emergencias, no todas porque pues me voy a extender mucho, entonces como las más principales y por qué de pronto es la causa de estas. Entonces, en el examen físico que evaluamos, lo que debemos tener en cuenta en conjunto con la parte del propietario es porque el paciente viene de urgencia o porque viene a consulta después de pronto de tener alguna alteración. Entonces, en primera instancia, mirar si el paciente a nivel de urgencia
viene con alguna pista, si es a nivel nasal o a nivel de los hollares de la nariz. eh, y si es necesario de pronto realizar en ese momento exámenes diagnósticos. En el momento los de urgencia, los exámenes como que van muy de la mano, son la ecografía y la radiografía. Entonces, uno que nos va a confirmar o descartar de pronto que el paciente tenga alguna hemorragia o que de pronto tenga un cuerpo extraño, si es que es lo que de pronto sospechamos. Normalmente cuando los pacientes vienen porque tienen caídas de alturas o porque han sufrido algún golpe automovilístico, normalmente las partes que se ven más afectadas en ellos en la parte torácica y abdominal, generándole pues dolor y que esto genere una respiración tóraco-abdominal y que al momento de la inspiración y expiración el paciente pues tenga dificultad para su respiración. Entonces, en algún caso de emergencia es lo que debemos mirar en primera instancia. Llegado que no, normalmente hablamos con el propietario, hace cuánto le sucedió esto al paciente, si de pronto el paciente tiene alguna enfermedad de base que le produzca de pronto esa sintomatología con que nos llegue a nosotros a la clínica o si de pronto le suministró algún tipo de medicamento antes de nosotros ingresarlo a consulta o a nivel de la clínica. Entonces, teniendo una buena comunicación, con el propietario, vamos como tal a evaluar de forma visual al paciente en qué estado puede llegar o cuál es su alteración. Entonces, ahí vamos a evaluar pues toda la parte de sus sistemas en conjunto, pues cada uno de sus partes. En este caso, el abdomen, como les había comentado, si de pronto tiene una distensión abdominal, dolor a la palpación, si al momento de pronto de la auscultación se escuche bastantes bormorismos en esta porción, o si de pronto tiene alguna herida abierta que comunique con el exterior y me esté pues afectando como tal la vida del paciente. A nivel de columnas y la palpación de esta en la parte cervical, torácica, lumbar, sacra o coxigia, el paciente presenta dolor, quejido o incomodidad al momento de nosotros palpar esa porción. La posición de la cabeza es importante en conjunto con su respiración. Entonces, que esto pues nos lleve a pensar de pronto que el paciente tome una posición correcta o una posición exacta para que el paciente pueda respirar de manera correcta. Ahí va muy de la mano pues con las mucosas del paciente, si están cianóticas o hiperémicas. Cianóticas, falta de respiración, hiperémicas, congestión, ya puede ser por la parte pulmonar o una trombosis que me esté generando esta alteración. A nivel pélvica, si el paciente en conjunto con sus extremidades tiene movilidad o no, o si de pronto se ven alteradas por algún patrón de como tal golpe, en conjunto con la parte arterial, eh, al momento de la auscultación, si nosotros auscultamos algún soplo o alguna arritmia, en tanto en el pulmón izquierdo o derecho, ¿sí? O en la parte cardíaca, perdón, a nivel de los pulmones serían sibilancias o estertores, y a nivel cardíaco ya sería la parte de arritmias, soplos o de pronto ruido galope por la parte cardíaca. A nivel nervioso, pues el paciente en qué estado nos llegue, si llega en shock, en coma o si está tranquilo y eso le está afectando como tal la parte del paciente. Entonces, ya teniendo una valoración física del paciente y comunicándonos con el propietario, y pues requerimos de pronto de algún examen para confirmar y descartar nuestros posibles diagnósticos diferenciales, pasamos ya como tal a la parte quirúrgica, ¿sí? Si es necesario que el paciente como tal, pues sí o sí, pues dependa su vida de esto, o es importante no dejar progresar mucho tiempo para no tenga más complicaciones en el momento. Entonces decidimos como tal, ya después de hacer los exámenes físicos, exámenes de la de comunicación con el propietario y que todo en cierta medida esté estable, pasamos el paciente a cirugía. El cual, ¿qué sería lo importante de nosotros, tanto como médicos, cirujanos, anestesiólogos o ayudantes de los mismos, para la parte quirúrgica? ¿Sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay que contrarrestar la parte bacteriana en el lugar de quirófano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ingresar
o una herida abierta, vamos a ingresar en la parte interna de nuestros pacientes, en la cual pues el paciente, la idea es minimizar la carga bacteriana que tanto hay en el ambiente como en la propia piel o de pronto en fómites que serían en objetos inanimados. Entonces, normalmente los pacientes, tanto nosotros como los mascotas, tenemos bacterias no patógenas propias de nosotros. En este caso, más que todo, está la Escherichia coli y más que todo se da el Streptococcus en la parte de los caninos, que si de pronto ellas se ven más alteradas, pues se van a volver patógenas causando de pronto infección, inflamación en el área de nosotros a incidir si no tenemos una buena antisepsia. Entonces, la idea pues es prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, debemos tener en cuenta pues la preparación adecuada de las instalaciones y el entorno en conjunto con el campo. Entonces, en este debemos tener en cuenta que si de pronto anteriormente hubo otra cirugía, desinfectar muy bien el área, ya sea con límpido o perdón, con líquidos que me vayan a disminuir toda esa carga de bacterias gram positivas, negativas, hongos o levaduras en las superficies y en la parte del suelo. Y por ende, pues la desinfección tanto del quirófano, eh, si de pronto en la anterior cirugía el paciente pues tuvo defecación, orina o salpicó de pronto algún tipo de, de sangre en lugares, la idea es de eliminarlo. Por otro lado, el campo preoperatorio, normalmente pues la esterilización del material de campo en conjunto con las mesas de campo, ¿sí? Que son los campos que vamos a ponerle al paciente antes de ingresar a cirugía. Todo esto debe estar previamente estéril en un autoclave en conjunto pues con una temperatura propia para que las bacterias pues disminuyan como tal su carga y pueda ser lo más antiséptico posible. El personal de quirófano normalmente pues todos deben lavarse las manos antes de ingresar o vestirse. Lo ideal es que tengan polainas, que es esto, el cubrimiento como tal del calzado al momento de ingresar a cirugía, una bata estéril, guantes, cofia, tapabocas, que todo esté totalmente estéril para poder ingresar. El paciente en el momento de nosotros introducirlos de la parte quirúrgica, que el paciente en la zona a incidir tenga una trincotomía amplia y suficiente y por ende luego la antisepsia ya sea con yodo, alcohol o clorexidina, lo que tengamos, y después el campo de mesa en el paciente. Y por último, el material de quirófano, pues ya sería lo que vayamos de pronto a implementar, qué tipo de material podemos pedir, suturas, gasas estériles y en conjunto con el material completo previamente estéril. Entonces, normalmente en el quirófano siempre tiene que haber de pronto un aire acondicionado con el fin de que normalice la temperatura baja y que en vez de estar alta para que las bacterias proliferen a nivel de cirugía. Entonces es importante pues tener en cuenta esto antes de nosotros ingresar como tal la parte del quirófano para contrarrestar un poco la parte de bacterias. ¿Cuál sería de pronto las urgencias en este caso? Pues ya empezamos a hablar de los sistemas. Entonces, les empiezo a hablar de los sistemas tegumentarios. Normalmente, pues, nos han llegado pacientes con abscesos, ¿sí? Pueden ser que estos abscesos nos lleguen que de pronto una mordida pequeña y el propietario dejó pasar el paciente mucho tiempo y resulta que esa herida pequeña se convirtió en un absceso. ¿Por qué? Porque puede ser que de pronto lo haya mordido cualquier otro mascota, ¿sí? Entonces, al momento pues de ese paciente morder el otro, genera pues que esas bacterias a nivel vocal migren a nivel de la piel, generándole pues que haya proliferación bacteriana y si esta no se contrarresta a tiempo, lo que hacen los abscesos es hacer cavidad como tal en la parte donde pues el paciente se haya mordido o se haya lastimado, generando que estas bacterias migren y hagan como un fondo de saco. Y este fondo de saco, en algunos casos, cuando es peor, generan necrosis y a veces eso se puede encapsular.
generando pues este tipo de accesos, que en algunas ocasiones no hay salida de este, entonces como no hay salida, entonces sigue proliferando y sigue acabando el fondo del saco. Entonces, generalmente, pues estas alteraciones por mordiscos producen lesiones, ya pueden ser por mordiscos de otra mascota, de pronto por aruñas de la uña de pronto de otro paciente, normalmente en gatos también se genera, de pronto por un golpe, una punción severa de un cuerpo extraño aparte de otra mascota, que genera pues una laceración y punción a nivel de la piel. Normalmente cuando pues suceden este tipo de alteraciones, ellos siempre pasan las tres capas de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya sería en contacto con la parte pues interna del músculo en el cual pues la porción que el paciente se haya lastimado. Las áreas de pronto que son más frecuentes, espérenme que hay alguien con el micrófono prendido y pues así es complicado. Bueno, entonces como les estaba comentando, las áreas como más frecuentes en la parte de los abscesos es la parte del cuello, extremidades, en la cabeza, el pecho, el hombro o el abdomen o la región perineal. Entonces, esta herida contamina la flora oral bacteriana por pelos o otros detritos de la piel y del ambiente, ¿sí? Porque hay un punto como tal externo a nivel interno que ya produjo esas bacterias a nivel interno. Entonces, esto hace pues que haya el espacio muerto y haya compromiso como tal de bacterias a nivel interno de la mascota. Entonces, como les dije, hay bacterias que son propias, que son los cocos y la parte de la pastorela. Pero entonces estas bacterias se pueden convertir patógenas al momento pues de ellas ingresar a la parte de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en primera instancia vemos que de pronto es un mordisco pequeño y que con antibiótico para la casa el paciente no mejoró, ese absceso va a llegar casi el doble o el triple generando el fondo de saco. Fondo de saco es que esa cavidad, esas bacterias han migrado tanto la parte muscular que pues ya necesita una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan avanzar, esas bacterias pueden llegar a la parte ya sistémica interna del paciente, le puede generar una sepsis, esto me puede llevar a un choque hipovolémico y hasta la muerte del paciente, ¿sí? Algunos creen que de pronto pues los abscesos no son como una urgencia, pero si ustedes no lo ven de pronto con esa carga bacteriana que puede generar el paciente se les puede llegar a fallecer o hasta perder toda esa porción necrótica que les deja cuando los abscesos no se atienden a tiempo. Si con la medicación no funcionó y el paciente vuelve a llegar el triple o el doble con un absceso mucho más grande, como de pronto se muestra en la imagen, eh, generalmente requiere de una intervención quirúrgica de forma inmediata, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos extraer la parte de esa cápsula de, de como tal de bacterias. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que en la parte del absceso, como se ve en la imagen, este está en la parte del cuello. Entonces, la idea es hacer una tricotomía play suficiente, tanto con su borde y en la parte pues, principal donde se generó de pronto en la mordida, la punción o alguna punción en el cuerpo, en la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces se hace la tricotomía play suficiente, se realiza pues la anestesia, porque esto se hace bajo anestesia, luego se pone en campo. Porfa, me colaboran con los micrófonos. Toma esto, toma esto. No, ¿qué te voy a decir? Ok. Entonces,
La idea es hacer esta tricotomía, pasar al paciente a cirugía, como anteriormente pues les había comentado, la preparación tanto del cirujano como la parte o el equipo como tal de cirugía. En esta pues normalmente la idea es que nosotros cambiemos los guantes o tengamos unos guantes de repuesto. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer el lavado de toda esa carga bacteriana que hay en el absceso, pues necesitamos cambiar los guantes ya después de que de pronto esa parte haya quedado limpia. Una vez pues debridar todo el tejido necrótico que me haya causado de pronto este absceso, ¿sí? Mirar qué tan, que el fondo de saco, qué tanto pues ha acabado pues o abarcado este absceso. La idea es reducir espacio muerto, ¿sí? Debridando todo el tipo de tejido necrótico y por último, sí o sí, dejar un dren. ¿El dren en qué consiste? En que de pronto ese saco o la parte de bacterias que acabó todo ese fondo de saco, va a seguir llenándose a largo plazo, ¿sí? O a corto plazo. Entonces, la idea es que dejemos un dren activo para que ese absceso que de pronto, o bacterias que quedaron con el lavado, se puedan eliminar por este, ¿sí? Entonces, lo ideal es mirar qué tan profundo pues quedó el fondo de saco, reducir espacio muerto y poner un dren de amplio espectro como se ve en la imagen. Entonces, este pues es un dren, normalmente se puede hacer con una sonda nasogástrica, perdón, esofágica, que sería pues lo ideal, algo antiséptico, o si no, lo otro que podemos hacer es con un guante estéril previamente pues en la autoclave o en la UV, se puede quitar pues un dedo y se pueden hacer orificios y se pueden introducir dentro del absceso que anteriormente pues estaba. Este se va a suturar con tejidos perdón, con tejidos no, sino con puntos de piel y se fija como tal a la piel. Normalmente estos drenes no deben durar más de una semana, dependiendo del grado en que el paciente pues nos haya llegado, pero normalmente pues no debe pasar más de 8 días. La idea de este dren es que drene toda esa carga bacteriana y normalmente pues los pacientes, si llegaba el caso, pues ustedes los hospitalizan, les pueden manejar cierto tipo de antibióticos intrahospitalarios, pero normalmente pues se envían para la casa con un antibiótico de amplio espectro. Normalmente el tripén me abarca bacterias gram positivas y gram negativas, eh, para contrarrestar como tal esa carga. El Tripen es un medicamento acá en Colombia, se usa dosis de 0,5 por cada 7 kilos, o si no, pues pueden utilizar la clindamicina que va muy bien contra las bacterias gram negativas y con la parte de la cicatrización de la piel y las bacterias en ellas. Se puede utilizar una tableta cada 10 kilos. Meloxicam es un antiinflamatorio, cumple con las 3A, antiinflamatorio, analgésico y antipirético, una tableta por 10 kilos, un protector gástrico, ya que estoy suministrando un antibiótico y un antiinflamatorio, una tableta cada 10 kilos. En conjunto para que el propietario pues realice las respectivas antisepsias, eh, ya sea pues con lo que ustedes le recomienden, ya sea base de clorexidina, vitamina E o de pronto alcohol, ¿sí? El collar isabelino con el fin de que el paciente no se moleste los puntos y aparte pues como queda una herida abierta en conjunto con el amido o con el rascado de sus miembros nos puede alterar el cuadro de la infección. Y pues el retiro del dren en 4 días, pero siempre pues evaluando antes de retirar. Entonces, el retiro se hace eliminando pues los puntos de piel y los puntos que quedan en salida de los drenes cierran por segunda intención, siempre y cuando pues el paciente y el propietario tengan una buena antisepsia. Otra urgencia que nos puede llegar para la parte de la piel sería, eh, sería como tal la mordedura de una serpiente. Las serpientes normalmente, pues las que son más venenosas o las que de pronto los pacientes pueden estar más en contacto, son las víboras y las de cascabel, que son como las más comunes y las que normalmente pues han llegado a la parte de la clínica. El veneno pues de estas serpientes es un compuesto muy complejo pues de enzimas, proteínas y péptidos. Y la composición de este veneno varía pues según la especie o la familia en la cual pues el paciente haya sido mordido.
y el tipo de mordedura, ¿sí? Normalmente pues hay algunas que no son venenosas como las constrictor, o la talla XL, pero normalmente, pues como les digo, hay una punción que ingresa a nivel de la piel y eso genera bacterias. O hay otras pues que sí depositan el veneno y esto ya sería tóxico. Entonces, normalmente pues el veneno de la serpiente coral en principio pues es neurotóxico y hemolítico, produciendo pues una reacción tisular, genera pues dolor en el área que el paciente pues haya sido mordido. Hay un retraso en varias horas y aparición de signos. Normalmente puede ser de inmediato o en la aparición entre las 18 horas gradualmente. Normalmente, pues que pronto pueden alterar vómitos, diarreas, que el paciente tenga necrosis en la piel y por ende problemas como tal neurológicos porque causa una neurotoxicidad. Entonces, por ende, genera pues una depresión en el sistema nervioso central, causa pues inestabilidad y parálisis en la parte muscular, que el paciente en algunos casos pues no pueda caminar, en el mayor de los casos. ¿Cuál sería pues el paso a seguir cuando un paciente nos llega con mordeduras de serpientes? Entonces, los signos van a ser pues inflamación, depresión en conjunto con aumento de la frecuencia cardíaca. En el punto pues donde generó la mordedura, siempre va a generar mucha hemorragia porque ellos no generan una coagulación. Entonces también se va a ver afectada la parte de la coagulación del paciente, hemorragias con petequias y arritmias cardíacas. En la parte como tal, si le tomamos un cuadro amático, vamos a observar que genera una leucocitosis, una anemia hemolítica, una trombocitopenia, eh, equinocitos, coagulación anómala y producción de descomposición de fibrina elevados. Entonces, cuando hay una descomposición de fibrina, quiere decir que aparte como está afectada la coagulación, no me va a cicatrizar de forma inmediata. Al contrario, no va a tener la cascada de coagulación ni la de cicatrización para la parte de la herida. Entonces, los cuidados normalmente, pues el paciente tiene que ingresar a hospitalización, sí o sí, en el cual pues se le tiene que agregar ciertos fluidos antihistamínicos y antibióticos en conjunto con oxígeno, eh, em, y controlar la parte de los sistemas respiratorios y cardíacos. Si el paciente como tal, aparte, ustedes ven que ya como tal está muy avanzado el caso, tenemos que ingresarlo a cirugía para debridar todo el tipo de piel necrótica que tiene el paciente. Normalmente cuando estas mordeduras pasan, el pronóstico es bastante malo a reservado. Lo ideal pues es rasurar toda la parte donde el paciente ha sido mordido, hacer un lavado amplio más que todo con clorexidina y quitar el tejido necrótico. Lo ideal es que nosotros no usemos torniquetes ni succionemos la incisión para eliminar el veneno. Es como lo contraindicado, ¿sí? Porque normalmente pues ellos, lo ideal es dejarlos quietos en esa porción donde el paciente pues haya sido mordido, a menos de que tenga ese tejido necrótico. ¿Por qué es importante retirar todo esto? Es un tejido muerto que me va a causar infección y neurotoxicidad, aparte de la que el paciente tiene. Entonces, por eso es importante quitar todo eso. Normalmente, eh, la piel va siempre a quedar expuesta y su cicatrización va a ser muy lenta. Entonces, se ve de esta manera, una vez quitándole la parte necrótica de urgencia, y la idea es que el paciente permanezca en reposo en conjunto para agregarle antihistamínicos. Entonces, antihistamínicos que puede ser una difenhidramina. Normalmente la dexa o el corticoide va en contraposición. Puede ser que nos favorezca o puede ser que empeore el cuadro por la nefrotoxicidad que hay en la piel. Eh, Aparte, pues se le tiene que agregar para las hemorragias como quercetol o ácido tranexámico. Estos se pueden utilizar a dosis de 1 por cada 10 kilos. Y luego lo ideal es que nosotros tomemos exámenes después de. Normalmente, pues en estas urgencias hay un tipo de antídoto
pero es muy costoso en algunos países y aparte pues es muy demorado, sin saber de pronto qué tipo en específico, qué familia fue la que lo picó lo mordió como tal, perdón, a la mascota. Y pues es algo un poco costoso y demorado. Y pues nosotros tenemos que atender la urgencia. Entonces, lo ideal, si ya como tal después empiezan estos signos necróticos, retirar por parte quirúrgica toda esa parte necrótica y luego después de la estabilización, a las 12 horas volver a repetir los exámenes, podrían ser un cuadrito hemático, el perfil de la población que es importante y bioquímicas completas, que es lo ideal cuando son los pacientes internos en hospitalización. En la pared abdominal, de pronto, ¿qué urgencia podemos encontrar? Una peritonitis, ¿sí? La peritonitis, pues, puede ser generalizada primaria, se refiere como inflamación espontánea del peritoneo sin que exista de pronto un proceso patológico intraabdominal previo. Entonces, esta puede ser secundaria cuando pues hay una patología de forma infecciosa o no infecciosa. Entonces se puede generar de estas dos maneras. Inflamatoria, que sería primaria, y secundaria, pues ya cuando hay un proceso patológico o infeccioso en el organismo. En la mayoría pues de las ocasiones se da pues en el tracto gastrointestinal y de pronto secundarias por adherencias a nivel quirúrgico o por ende puede ser por cuerpos extraños, una perforación a nivel intestinal, ruptura o necrosis de la vesícula biliar eh, o una intususcepción en el mayor de los casos, ¿sí? Entonces, normalmente, pues, cómo de pronto yo lo puedo, o nuestra ayuda diagnóstica, cuál sería, pues, la ideal para nosotros poder decir que nuestro paciente tiene una peritonitis, que ya sería bacteriana, o de pronto la podemos confundir con una citis. Nuestras ayudas diagnósticas como más utilizadas son la radiografía. Esta sería una proyección laterolateral de la parte abdominal en la cual pues se ve que el paciente tiene un derrame peritoneal ya que no se observa de forma completa la parte de las vísceras. Si ven pues hay una, eh, se ve bastante radioopaco la parte como tal de abdominal, que se pierde como tal la conformidad del estómago, el diafragma y nuestras asas intestinales, que sería el intestino grueso y delgado. Entonces, ahí por esa radiografía, pues notamos de que el paciente pues tiene líquido a nivel abdominal. Nuestra otra ayuda diagnóstica puede ser la ecografía, en la cual pueden haber de pronto sombras acústicas por cuerpos extraños o de pronto pues totalmente de forma hiperecogénico la parte abdominal. ¿Sí? Llegado al caso de pronto que nosotros podamos manejar este paciente, que nos llegue de pronto con respiración aumentada, que esté cianótico y que por ende el tratamiento no haya funcionado porque puede ser que el paciente tenga una enfermedad primaria que me esté generando este tipo de llenado o por ende puede ser secundario. Entonces, si no hay mejoría y si tiene de pronto cuerpo extraño o una obstrucción o derrame como tal que les dije de pronto de la vesícula biliar o ruptura por alguna patología primaria, debo ingresar al paciente pues a una laparotomía exploratoria para mirar qué de pronto me está componiendo esto, ¿cierto? Entonces, en esta laparotomía exploratoria, lo ideal, pues, es mirar que de pronto no exista una perforación o obstrucción a nivel intestinal o que tenga un estrangulamiento de alguna asa intestinal o neoplasia. Esta, anteriormente, pues les dije una intususcepción en que de pronto mascotas se vería como más alterado. Eh, sería la parte de cuando los pacientes presentan parvo, ellos por tener mucho vómito y muchas diarreas, la parte intestinal se introduce una encima de la otra generándome ese tipo de intususcepción, que los pacientes pues me pueden llegar pues a verse alterado
como tal en su parte intestinal. Entonces, en este tipo de ocasiones, pues la idea es generar, pues, abrir el paciente para mirar qué tipo de alteración. Normalmente, pues, si de pronto el paciente ya tiene una peritonitis, ya es que quiere decir que la parte de todos sus órganos, el hígado, el riñón, el vaso, tienen un líquido de color mucopurulento en toda esta porción y que necesito que ese líquido se pueda, pues, eliminar. Entonces, al momento de nosotros eh, hacer esta intervención de la parotomía exploratoria, en la cual pues vamos a ingresar en la parte ventral del paciente, eh, en la cual pues vamos a trabajar la parte del tejido cutáneo, el peritoneo, la parte como tal del músculo abdominal liso, músculo abdominal recto, hasta llegar pues hasta llegar a hasta la línea alba y ahí pues sí podemos ingresar a la parte del abdomen. Eh, Teniendo en cuenta esto, podemos realizar un lavado, puede ser con cloruro, atemperado previamente, se realiza el lavado y luego se puede dejar un dren abdominal abierto, el cual este es el mismo que les expliqué en la parte de los abscesos, pero este ya va introducido en la parte abdominal. Entonces, este DREN podemos de pronto hacer un urocultivo con el líquido que de pronto el paciente tenga para mirar de pronto qué tipo de bacterias aquí está proliferando a nivel intestinal y cuál sería el medicamento ideal. Lo ideal es que el paciente quede en hospitalización para nosotros tener un control del mismo. Un antibiótico de amplio espectro a nivel abdominal puede ser la clindamicina, metronidazol o ampicilina, o se pueden combinar los tres, llegado al caso de que sea un caso bastante alterado. Normalmente, ¿cómo nosotros veríamos esa porción de cuerpos extraños? O que de pronto, pues, nos puede llegar a generar de pronto este tipo de, de alteraciones. Entonces, podemos encontrar que el paciente se haya comido huesos, pelotas, juguetes o hasta piedras. Y en algunos casos, cuerpos lineales, específicamente en felinos. Entonces, esto puede ser una obstrucción parcial y completa, permitiendo pues, que haya el paso de líquidos o gases, mientras que si es completa, pues no es posible de que pase ni gas ni agua ni nada, generando pues un tipo de obstrucción a nivel abdominal. Acá les tengo una imagen que esto sería pues ya como tal a nivel del estómago, casi pues llegando a la parte intestinal. Entonces, normalmente pues en esta porción el paciente pues ha conducido el aire y se ha convertido pues en gas a nivel abdominal, generándole que haya un flujo de vuelta de líquidos y electrolitos y que vayan a ser absorbidos y reabsorbidos una y otra vez por esa mucosa, generándole que eso pues haya aumento e inflamación y por ende pues el paciente tenga vómitos, eructos o en algunas ocasiones diarreas. Disminución del peristaltismo porque por ende, por esa compresión a nivel del gas y a nivel de agua, y estos electrolitos se reabsorben, generan disminución del peristaltismo y por ende pues van a haber un acúmulo de bacterias a nivel de esa porción, generándome que en los peores de los casos hayan radicales libres. Entonces, por ende, pues va a haber cantidad de bacterias, van a haber pérdida de líquidos y electrolíticos y aparte, pues dilatación, por ende, por los mismos líquidos. En el peor de los casos, pues esta obstrucción me puede generar una necrosis del tejido si se lleva mucho tiempo, generando de pronto diarreas y por ende el paciente pues vómitos en la parte craneal. Entonces, por eso es importante nosotros actuar a tiempo cuando el paciente de pronto tiene este tipo de daños o alteraciones intestinales por cuerpos extraños que aparte pues no pueden generar esta peritonitis. Les había dicho anteriormente que sería una intususcepción aparte por cuerpos extraños o por alteraciones a nivel gástricas. Se vería de esta manera. El intestino como tal se va a invaginar encima del otro, generando que se vea esta porción.
Entonces, esto se puede llegar a generar una torsión con necrosis y que el paciente pues puede generar una peritonitis por la gran cantidad de bacterias si no se atiende a tiempo y el paciente puede fallecer. Normalmente cuando de pronto el tejido es necrótico o hay cuerpos extraños en la parte abdominal, se realiza de pronto este tipo de sutura y este tipo de intervención a nivel intestinal. Se elimina todo tipo de tejido muerto o cuerpo extraño que haya presentado el paciente y se realizaría una unión en ambos tejidos que se llamaría una enteroanastomosis, unir un tejido sano con otro a nivel de intestino. Entonces, acá se pueden hacer puntos continuos o puntos en U, llegado el caso, de pronto ustedes lo requieran, abarcando toda la parte de la boca del intestino, generando pues así como se ve en la imagen, con ayuda en portagujas y una pinza sin garra o con garra y haciendo pues como tal la sutura. Hasta que al final pues nos tiene que quedar de esta manera. Para nosotros comprobar de que de pronto no haya quedado una fuga por la sutura y que aparte pues necesitamos que el paciente tenga un buen pronóstico. La ideal es en la segunda imagen que se ve en la mitad. En esta porción, una vez terminada la sutura, se aplica fuerza o tensión de un lado a lado con ayuda de las manos de otra ayudante y se infiltra cloruro de forma con presión alta. Si de pronto hay derrame en la parte de la sutura, quiere decir pues que aún le hace falta un refuerzo para que el paciente al momento de él ya a retomar su vida normal, a comer o tomar agua, esos líquidos pues no se vayan a ir expulsados ya en la forma sistémica. Normalmente cuando hay cuerpos de mucho tiempo, genera radicales libres que son nefrotóxicos. Los podemos controlar con el Flumucil a dosis de 35 miligramos por kilo. Hay otro pues que es la iosina, que ya es para calmar el dolor a nivel abdominal, que se puede usar de 18 a 28 miligramos por kilo. Protector gástrico como el omeprazol, 0.5 a 7 miligramos por kilo, en conjunto con un antibiótico de amplio espectro para la piel, que puede ser la ampicilina 30 miligramos por kilo y una dieta blanda por lo menos por 15 a 20 días, con el fin de que pues haya una buena regeneración a nivel intestinal y que el paciente por ende pues no me vaya a rechazar la sutura. Hablamos les comenté pues la parte de, de peritonitis que me puede llegar a generar pues una alteración. Una causa como tal primaria que me puede llevar a esta alteración puede ser unas enfermedades reproductivas como el piómetro, que es llenado como tal de pus, ¿sí? A nivel de los cuernos uterinos, la parte de los ovarios y del útero, que si no se atiende a tiempo, esto se puede estallar internamente, generando que los órganos se contaminen de este tipo de bacterias que hay a nivel reproductor. Entonces, normalmente, pues, es de origen bacteriano piómetra, en el cual, pues, la progesterona durante el ciclo de celos sucesivos, pues, hay más contaminación en la parte de las hembras, generando, pues, que este pueda ser abierto, que haya secreción mucopurulenta por la parte de la vagina, o cerrado, pues, que no haya descargas, pero generando una septicemia o una sepsis a nivel interno. Llegado al caso, pues, este se estalla. Nuestras ayudas diagnósticas principales pueden ser un hemograma, en el cual pues nos va a arrojar que el paciente tiene una anemia, unos leucocitos o una desviación a la izquierda. La bioquímica se puede observar que el paciente tiene una osteotemia, una degeneración renal, aumento de enzimas hepáticas, hiperglicemia o hiperproteinemia. En la citología vaginal vemos que hay presencia de bacterias polimorfo o intranucleares. En ecografía, pues se puede evidenciar que haya contenido a nivel uterino y que haya ruptura del mismo, generando que pues el paciente ingrese a cirugía. Y la secreción mucopurulenta o no, dependiendo del caso. Entonces, llegado el caso, la corrección pues es la esterilización de la mascota, retirándole todo este paquete. Así pues se haya
esparcido a nivel interno o no, lo ideal pues sería esterilizar la mascota. Entonces, lo ideal pues es la reposición de electrolitos y la suplementación tanto de oxígeno como tal para cuidar la parte respiratoria y la infección. Normalmente cuando ya hay un shock séptico, generalmente utilizamos dos antibióticos o tres, que se puede ser el metronidazol, la clindamicina o la ampicilina. El metronidazol a 30, la clindamicina 11 y la ampicilina a 30. Se puede utilizar analgesia, puede ser opioides como tramadol o dipirona en dosis analgésica 18 y pues se realiza la referente esterilización. Llegado el caso de que la castración pues haya tenido una ruptura interna, lo ideal es hacer un buen lavado y aplicar el dren abierto que les había explicado anteriormente. Hablamos de enfermedades gastrointestinales. Hay una que es muy famosa, que es la dilatación y la torsión gástrica. Entonces, en esta dilatación, ¿qué se puede encontrar? Que el paciente normalmente, ¿qué sería una dilatación y una torsión? ¿Cuál sería, pues, la diferencia? Entonces, la dilatación es que uno, el paciente, pues, ha salido a caminar un largo tiempo en la calle eh, y llegue a tomar agua o a comer concentrado y, pues, lo hace de una forma muy rápida. En vez de consumir agua o concentrado, consumes más aire, generando, pues, que esta presión se vaya a nivel abdominal y genere pues esta dilatación. Por otro lado, puede ser que los pacientes hagan movimientos bruscos, saltos innecesarios o que de pronto hayan sufrido un trauma a nivel de esta porción, generando que el paciente tenga esta dilatación. Normalmente pues son consecuencias sistémicas graves, tales como la hipovolemia o la hipotensión, hipotexia, hipomexia. Em, bueno, hay un desequilibrio como tal también de ácido base y también de falla de coagulación hasta la muerte del paciente. ¿Cómo yo puedo corregir de pronto esta dilatación? ¿Sí? Entonces, en primera instancia, lo de que tengo que hacer, pues, es descomprimir toda esa parte abdominal. Entonces, el paciente, pues, requiere una sedación. Vamos a aplicarle algo para el dolor, puede ser fentanilo o metilnudona, o de pronto algún opioide en este caso, ¿cierto? En dosis de fentanilo de 2 a 5 y de metadona de 0,2 a 0,4. El diazepam es una benzodiazepina que me sirve para controlar la parte de las convulsiones de los pacientes, pero aparte pues me da una analgesia bastante amplia. La idea es que con una sonda nasogástrica, en este caso dependiendo del tamaño del perro y del peso, se puede poner la sonda según el calibre. Esto se realiza bajo sedación. Entonces se realiza un lavado con un embudo y agua y se va retirando lo que vayamos ingresando a nivel abdominal. Y así sucesivamente hasta que de pronto el agua, ya sea por comida o el agua ya no salga bastante comprometida, se deja de realizar. No se puede sacar absolutamente todo el líquido a nivel del estómago. ¿Por qué? Porque si lo sacamos absolutamente todo, el estómago como está con una inflamación y al momento de ver que de pronto no hay nada de pronto que procesar, se van a pegar sus pliegues generando pues que hayan de pronto masas o adherencias a nivel intestinal. La otra que sería la torsión gástrica, ya es que el estómago se gira sobre su propio eje, ya sea en la parte izquierda o derecha, generando pues que haya una obstrucción con el mismo y que pueda llegar a generar una necrosis y aparte una alteración a nivel sistémica como hipomotilidad, aumento de gas y dolor a la palpación. Entonces, esto sí pues ya se requiere cirugía de forma inmediata porque esto puede ser que se estalle y el paciente muera. Entonces, es importante que al momento de la laparotomía a nivel abdominal
pues manualmente se corrige esa torsión que tuvo y pues el paciente puede sobrevivir como tal con esta, una vez pues extrayéndole esa parte dilatoria y giratoria de su propio eje. Normalmente, eh, después de esto se deben aplicar N-acetilcisteína, que es el famoso Fluimucil, aparte Finadine o un antihistamínico, perdón, un AINES que me cumpla con las 3A y antibióticos ideal. Normalmente después de estos procedimientos los pacientes deben consumir una dieta blanda para que no generen de pronto alteraciones postquirúrgicos. Y por último eh, ¿qué? Las urgencias a nivel del peritoneo, del recto y del ano. Ay, espérenme un momento. Entonces, en esta urgencia, lo que nosotros más vamos a encontrar, pues, es una hernia perineal, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia y cuál sería, pues, el pronóstico de estos pacientes? Entonces, la hernia perineal se produce cuando los músculos del diafragma pélvico no pueden soportar la pared del recto, permitiendo que haya una dilatación persistente del recto y una alteración en la defecación. Entonces, normalmente para nosotros confirmar, ya ahorita les muestro una imagen de cómo se vería esta hernia. Normalmente a nosotros de realizar la retropulsión, ¿sí? Por así decirlo, o a la palpación de pronto de estos órganos, ellos vuelven y se introducen de forma correcta y normal. Pero cuando nosotros soltamos esa presión, esos organismos que están allí vuelven a proliferarse a nivel externo. Entonces, esta puede ser de forma unilateral o bilateral en ambas porciones a nivel del recto. Entonces, la mayoría pueden ser entre el músculo elevador del ano, el esfinge anal recto y obturador interno, que generalmente generan una hernia caudal. Sin embargo, puede ocurrir que hay algunos ligamentos sacrotuberosos y el músculo coccigio, que se generaría una hernia ciática. O para nosotros decir que de pronto es una hernia dorsal, los músculos elevador del ano y coccígeos están comprometidos, generando que haya pues una hernia dorsal. Y de pronto entre la parte de los isquiouretrales, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, genera la hernia ventral si de pronto pues está en esa posición. Entonces, hay 4 tipos de hernias que sería, se la repito, la caudal, la hernia ciática, la hernia abdominal y la hernia ventral. ¿Por qué se pueden producir este tipo de hernias? Entonces, puede ser uno por prostatitis, cistitis, obstrucción en el tracto urinario, obstrucción de colecta, desviación y dilatación del recto, inflamación perineal, por diarrea, estreñimiento. Entonces, normalmente cuando los pacientes tienen estas patologías y se deja avanzar mucho más, en esa hernia pues se va a aumentar mucho de tamaño, generando que pues los pacientes a tal punto que no puedan defecar de manera correcta, porque si ellos defecan, eso se va a redirigir hacia donde está la hernia, pero nunca va a salir por el ano. Entonces va a haber una desviación. Entonces, esta alteración como tal, se debe pues a estas patologías y va a causar un signo muy común, que es el paciente con gases, con dolor a la palpación, no defeca hace mucho tiempo y aparte pues que eh, el paciente, la materia fecal se acumule tanto en esa porción que se puede generar una contaminación a nivel interno bastante fuerte. Entonces, es ideal que de pronto antes de nosotros ingresar a cirugía, podemos hacer un enema rectal, ayudarlo a evacuar toda esa cavidad fecal y que el paciente pues tenga la parte de la cola del recto y del ano totalmente limpia porque es una cirugía. Recordar pues que una cirugía es lo más antiséptico que podamos, entonces siempre es bueno que
el paciente defeque o nosotros hacerle un enema rectal. ¿Por qué? Porque después de la cirugía, al momento del querer defecar, va a hacer de nuevo otra vez fuerza, generando que de pronto los puntos internos se abran. Entonces, por eso es importante realizar un enema antes de. Entonces, esta sería pues una hernia perineal, así se vería esta porción. Ahí pues está comprometido el lado izquierdo y derecho, ¿sí? Entonces el paciente al momento de defecar, sentarse, le va a generar mucho dolor e inflamación. Se vería de esta manera. Al momento de nosotros abrir, puede ser que esté comprometida con la parte de la vejiga y de pronto algunos músculos internos, perdón, algún intestino delgado o grueso a nivel en esta porción. Entonces, lo ideal es que todos estos órganos vuelvan a su estado normal. Normalmente, cuando el caso es severo, se pone una malla de polipropionato a nivel del hueco donde causó toda esta hernia a nivel rectal. Eh, o en algunos casos se puede suturar con Vicryl, específicamente puede ser un 4 o un 5 que sea bastante grueso y que al momento de pronto el paciente caminar o volver a defecar no se rompa y no vuelve a generarme la hernia. Nuestra ayuda diagnóstica más completa pues es la radiografía, en la cual pues en la radiografía se puede de pronto evidenciar que el paciente sí tenga la hernia. Como ven es una proyección lateral de abdomen en la cual se logra ver la porción rectal y del peritoneo, en la cual en sus últimas, que ya serían sus sacras y coxigias, se ve que las vísceras están en esa porción y no deberían estarlo, porque ellas deberían estarlo es más que todo a nivel lateralizado, casi craneal. Entonces ahí vemos que como tal hay una hernia que me está generando que estas asas intestinales se eh, vayan hacia la parte ya del ano, ¿sí? Y se vea inflamación como tal. Entonces, ¿cómo se corrige de pronto esta alteración? Como les dije, por algo quirúrgico. Normalmente, pues, en la parte del ano y del recto, tenemos tres músculos importantes a los que debemos cuidar. Entonces, uno es el músculo elevador del ano, ¿cierto? Que este es el que me va a ayudar a que el momento que el paciente contraiga la materia fecal salga con una textura y tenga alguna contracción. No que pues quede de pronto que si se dañan estos músculos, el paciente todo el tiempo va a tener ese esfínter bastante sin contraer, generando pues que el paciente a futuro genere una infección. El músculo coxigio, por ende tenemos, y el último, el músculo obturador interno, y tenemos el esfínter externo del ano. Entonces, ahí pues lo que debemos encontrar y cuidar al momento de la cirugía son estos tres músculos. ¿Por qué? Porque esto depende que que la cirugía sea un éxito después. Entonces, que feque de manera correcta, que el paciente sienta y que al momento de pronto del contraer, la materia fecal salga con una textura o un contenido bastante agradable y que sea como tal por la porción donde es, no que al momento después de la cirugía el paciente no defeca y la defecación se sigue acumulando a nivel lateral, quiere decir pues que algo falló. ¿Por qué? Porque al momento del defecar tiene que fecar sí o sí por la parte del ano. Entonces ahí se puede hacer una reconstrucción a nivel perineal en la cual pues se hace pues de pronto una incisión ya sea lateralizada en cualquier porción que querramos, puede ser de 1 a 2 centímetros, lo que de pronto nosotros consideremos como la parte médico, y esta incisión debe hacerse pues cerca al ano, en la parte como tal dorsal de la base de la cola hasta la parte ventral del ano, que es lo que se recomienda normalmente. Y pues allí se buscan estos músculos para disminuir o cerrar como tal, como de pronto se ve en la imagen, que el paciente siga presentando esta hernia y que no defeque de manera correcta, ¿cierto? Y que la materia fecal salga por donde debe. Entonces, ahí se puede también, hay un ligamento que se llama sacro, el ligamento sacro, que es importante cuidarlo antes de cualquier tipo de procedimiento.
Y entonces la clave está en como tal buscar estos tres músculos para unirlos, ya sea con la sutura. Normalmente las suturas que se realizan, y si ustedes ven como si fueran bigotes de gatos, es que se tienen que realizar una por una. Entonces, se cogen todas, pero al momento de que nosotros ya suturemos, vamos cogiendo la otra, ¿sí? Así como si fueran colgajos, no como puntos en X, no como puntos en U, sino como por unos separados, uno por uno, y se toma cada porción, tanto del recto como de la parte de todos estos músculos, para que el paciente nos pueda volver a defecar de manera pues correcta. Y listo, muchachos, eso era lo que les quería compartir de la clase de hoy. Ahora vamos a pasar pues a la sesión de preguntas. Em, si alguno tiene de pronto alguna duda o inquietud respecto a la clase, entonces pues yo con mucho gusto se las voy a atender en este momento. La pueden hacer de pronto también si ustedes quieren preguntas en el chat. Lo ideal es que pues no se queden de pronto con alguna duda o inquietud. Buenas noches, ¿cómo diagnostico una entusiasmación? Normalmente, pues esta entusiasmación es más que todo eh, cuando o sea, secundaria, A, ¿sí? Como les decía, puede ser por un parvo, que el paciente ha tenido muchos vómitos o muchas defecaciones y nos llegue a consulta. eh, y notemos que el paciente ya lleva un cuadro de este tipo de alteraciones bastante amplio. Entonces es importante que nosotros hagamos una valoración con ecografía y lo que vamos a ver es el intestino como les enseñé en la foto. Entonces se va a ver el tejido, la parte pues del intestino delgado grueso, invaginada a la parte, a la porción del otro, ¿sí? Entonces, más que todo se da por esta patología, ¿sí? Una enfermedad primaria que me dio algo secundario A, o de pronto un cuerpo extraño, que también se me puede de pronto por vómitos, aparte del cuerpo extraño, generar de pronto pues em, esa invaginación a nivel del otro intestino y eso como tal, pues si no se cura no se diagnostica a tiempo, pues se puede generar una necrosis del tejido y que genere pues una septicemia o una sepsis a nivel interno. ¿Qué síntomas puede presentar esta intususcepción? Vómitos al 100%. Todo el tiempo el paciente puede vomitar mucho, que tú le pongas Serenia, ondansetron o antieméticos de amplio espectro y el paciente sigue y sigue vomitando. Entonces tú miras con ecografía y pues lo que requiere pues es cirugía de urgencia para que el paciente pues pueda compensarse de manera correcta. Me preguntan cuál técnica quirúrgica recomienda para realizar la gastropexia. Entonces normalmente pues esta a nivel del estómago eh, es más que todo cuando hay masas que me hayan generado necrosis a nivel del estómago o de pronto por cuerpos extraños, ¿sí? Que requiera que nosotros abramos la parte del estómago. Entonces, te recomiendo para hacer esta incisión a nivel del estómago que siempre la hagas por la curvatura mayor del estómago, en la cual pues tú vas a coger unos puntos no absorbibles en la porción que tú vayas a hacer la incisión. ¿Por qué? Porque estos puntos van a ser como el sostén del estómago para que al momento de tú realizar la incisión, los jugos gástricos no se rieguen en otros órganos adversos al que estamos incidiendo, ¿sí? O que estos jugos gástricos pues van a ser bacterias anaerobias, gran negativas y gran positivas que me pueden generar una necrosis en los otros órganos. Entonces, al de pronto tú extraer cualquier de pronto cuerpo extraño, masa o necrosis a nivel del
del estómago. eh, Luego de esto, pues hagas una sutura continua y encima de esta hagas una sutura invaginante. Puede ser con un Vicryl absorbible, te recomiendo el número 1, ¿sí? Vicryl 1, porque es el más delgado, ¿sí? Que se usa también para la parte ocular, porque pues la curvatura y la mucosidad del estómago es muy sensible. Entonces, si utilizamos una sutura muy gruesa, no nos puede llegar pues a de pronto suturar de manera correcta la parte del estómago. Luego de hacer pues esta sutura, lo que les había comentado, igual en la parte del intestino, hacer la prueba de verdad, que se llama así coloquialmente. Coges una jeringa de suero fisiológico y la introduces de forma a presión, y si hay de pronto que el líquido se sale por la sutura que hiciste, tienes que volver a suturar para no generar de pronto fugas y que al momento de luego el paciente ya retomar su vida, retomar la parte gástrica, estos jugos no tengan fuga y generen a largo plazo pues una peritonitis. Me preguntan que hablé pues de 3 tipos de antibióticos juntos, separados, dependiendo del caso. Normalmente pues cuando hay un grado de septicemia bastante amplio y nosotros dejamos drenes activos en la parte de cualquier parte del cuerpo del paciente, podemos administrar en combinación 3 antibióticos si es necesario o 2. Entonces, normalmente pues yo uso metronidazol con clindamicina cuando hay procesos de septicemia. Los manejo cada 8 o 12 horas endovenoso. Eso los manejo de forma intrahospitalaria. El metronidazol lo uso a dosis de 15 o 30 miligramos y la clindamicina a 11. Se pueden combinar. O de pronto la otra combinación que puede realizar sería ampicilina con metronidazol. La ampicilina la uso a dosis de 30 miligramos y la misma horas, cada 12 o cada 8 horas, dependiendo de la gravedad del caso. Como los uso de pronto así cuando hay a nivel reproductivo, ahí les comenté, cuando hay un piómetro abierto, que esa cantidad de bacterias me han llegado como tal a otros órganos y puedo dejar un dren activo, necesito eliminar esas bacterias y para eliminarlo con un solo medicamento, un solo antibiótico no puedo cubrir todo, ¿sí? Entonces se pueden aplicar esos 3 de forma intrahospitalaria, ¿sí? Por lo menos 8 días. Si de pronto quieren enviar al paciente para la casa ya después que no tenga el DREN y lo quieren pues del posoperatorio, manejarle los mismos antibióticos y la misma porción de horas, cada 8 o cada 12 horas. Lo que les recomiendo pues es que los hagan en conjunto para contrarrestar un poco la parte bacteriana. La curvatura, como te dije, la curvatura mayor, ¿cierto? Siempre la parte amplia del estómago. ¿Por qué? Porque si la haces en la parte menor, ¿cierto? Como casi a la boca del estómago del píloro, esto tienes que ir más que todo abajo para poder sacar la porción necrótica donde tengas. Entonces siempre vete por la curvatura mayor, que ahí es como más fácil y más amplio para encontrar de pronto cualquier patología. Doctora, buenas Eh, noches. Yo tengo me una pre- pregunta. Señor, Verás, bueno, me encuentro con una paciente. Bueno, es una perrita. Esta perrita desde hace 3 días ha presentado anorexia. No ha defecado, ya no defeca nada. Esos 3 días no ha defecado nada, nada. Toma bastante agua y el agua que toma en ese instante lo vomita. Ya se le realizó un RX, no hay cuerpo extraño, no se puede apreciar un cuerpo extraño, no hay tampoco esas que estén retenidas. En este caso, ¿qué podríamos sospechar? ¿Cómo podríamos darle un tratamiento? Ahorita está con un suerito, está con antibiótico, pero no quiere comer. Me comentaron, bueno, es verdad, en todos los casos no se puede apreciar el cuerpo extraño en sí, o contar que se realiza una laparoscopía para observar, para identificar mejor. Pero en este caso no sería bueno
eh, realizar, yo que sé, aumentar el peristaltismo con un laxante o realizar un enema o Bueno, complicaríamos la situación. ¿cuántos años tiene la mascota y qué raza es? Tiene unos 3 años aproximadamente y es mestiza. Listo. ¿Me dices que lleva con vómitos de qué color? Amarillo, verde, Transparente, sol o sea, es el agua. transparente. Y no come, listo. Entonces, bueno, lo que yo te decía, cuando el paciente tú le colocas bastantes antiméticos y no tienen efectividad, lo ideal es hacer una ecografía y mirar el intestino, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Generando este tipo de vómitos generan esta intosuscepción, que es muy común en pacientes de pronto que tienen parvo o que tienen una enfermedad propia. Ya puede ser muchos vómitos, tienes que ver la causa principal. No solo de pronto te vayas por un cuerpo extraño, sino de pronto los vómitos se pueden producir. Bueno, yo lo relaciono por varios factores. De pronto una úlcera a nivel del estómago, que ya de pronto está bastante progresiva y que me haga que el paciente me rechace todo tipo de alimento y todo el tiempo esté vomitando. Dos, la parte del páncreas. Hay una alteración, una inflamación, una pancreatitis aguda, me generan ese tipo de vómitos profusos. Dos, pues no descartar de pronto el cuerpo extraño, que es el que de pronto posiblemente tenga el paciente o no tenga, dependiendo pues de lo que veas. O una enfermedad viral propia, puede ser un parvovirus, así de pronto el paciente tenga vacunas, o me iría hacia una arlica y anaplasma, que me generan también este tipo de vómitos profusos, que son enfermedades hemoparasitarias. Entonces, si quieres, puedes ir empezando a descartar, ¿sí? De por qué se producen los vómitos. Eh, si de pronto tú sospechas de un cuerpo extraño, lo ideal es que no laxes el paciente. ¿Por qué? Porque ese cuerpo extraño es lo que me está generando ese, por decirlo así, obstrucción, tanto en la parte caneal y caudal del paciente. Entonces, lo ideal es que mires de manera correcta cuál sería pues el factor que le esté generando esos vómitos. Y si de pronto tú laxas el paciente, le puedes generar en ese, por segunda intención, una intususcepción, porque aumentas tanto el peristaltismo, la motilidad intestinal, que se invagina uno encima de otro en la parte del, del intestino, ¿sí? Entonces, sería que empezaras a descartar porque vomita, o no sé si ya le hiciste exámenes renales y hepáticos, también puedes mirarte por esa parte para que el paciente genere este tipo de vómitos, ¿sí? No solo un cuerpo extraño me puede generar esos vómitos. Entonces, si algo, sería bueno que ampliaras un poco más las diagnósticos diferenciales para nosotros pues poder descartar cualquier tipo de alteración. Listo, doctora, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Me preguntan por el chat qué patrón de sutura se utiliza en la anastomosis. Entonces, pues cuando vamos a unir dos estructuras de la misma, normalmente se hace una sutura continua, ¿sí? Y esta sutura continua, lo ideal si de pronto, pues es en la parte del intestino del grado grueso. Si se realiza esa sutura, lo ideal es que sea
una sola sutura, porque si hacemos una sutura invaginante vamos a generar una estenosis en la luz del tránsito intestinal, ¿sí? Entonces vamos a hacer que esa, esa luz intestinal quede con una estrechez un poco delgada. Entonces eso a largo plazo pues me puede generar de pronto una alteración, que puede ser que como la luz está del tracto normal y de pronto en esa anastomosis que yo realicé o esa sutura continua y aparte la hice invaginante, esa luz queda con estenosis, el paciente puede generar vómitos a largo plazo. Entonces, normalmente solo se hace una sutura continua. eh, no invaginante, sino solo continua, y se realiza pues el test que yo les digo, que es con una aguja a presión para poder mirar que de pronto no haya quedado alguna filtración a nivel de la luz del mismo. Pero normalmente se hace solo una continua. Me preguntan por el chat, ¿el piómetro abierto se puede realizar un lavado uterino con una cánula y medicación de ampicilina? ¿Qué tal funciona? No lo recomiendo. Normalmente eso a largo plazo me va a generar una, se me olvidó el nombre, se me puede generar una vaginitis, ¿sí? Porque estás eliminando toda esta carga bacteriana por la parte de la vulva, ¿sí? Entonces, esto me puede generar una vaginitis y aparte esto, infección en la misma. Entonces, lo que yo recomiendo si ya hay un piómetro abierto, por favor, esterilizar las pacientes. Así tú hagas el lavado, a los 2 o 3 días ese útero va a volver a estar contaminado. Sí, entonces, y aparte, si tú no realizas, o bueno, si tú haces el lavado, a los 3, 4 días o a los 15 días la paciente llega peor, esto se puede llegar a estallar y de pronto me puede generar de pronto a obtener quistes a nivel reproductivo, a nivel de cada ovario, por tanta carga bacteriana. Entonces, por eso es que cuando esos piómetras se estallan a nivel interno, los pacientes quedan tan críticos porque esa carga bacteriana pues me puede alterar los otros órganos, ¿sí? Entonces, si tú haces eso, vas a generar una doble infección porque la parte de la vulva genera esa vaginitis, inflamación y por ende pues van a seguir proliferando y se va a seguir llenando. Entonces, lo que yo te recomiendo es una esterilización completa de la paciente. Y la medicación, los que les había comentado, puedes agregar metronidazol con clinda, va muy bien para ese tipo de carga de bacterias gram positivas y negativas, siempre y cuando pues esterilices, porque si haces el lavado a los 2 o 4 días se va a volver a llenar. Entonces ahí pues la verdad no estamos haciendo nada, estamos gastándole dinero al propietario y jugando pues con la vida del paciente, porque no le estamos mejorando la patología. Me dicen buenas noches, en Piómetra habría algún medicamento que ayude a eliminar el contenido purulento antes de la cirugía. No, normalmente pues lo que les digo, si ya pues la paciente tiene esa carga bacteriana a nivel reproductivo, lo ideal sería esterilizarla de forma inmediata, ¿sí? La idea es que de pronto no cometamos el error de que administremos de pronto eh, medicamentos que me ayuden a contraer la parte del útero y que con esa contracción creo yo que de pronto entonces ella va a abrir ese piómetro cerrado, me va a ayudar a sacar todo ese líquido purulento, no lo recomiendo. Solo recomiendo la esterilización de forma inmediata, sin ningún tipo de lavados o agregar contractores uterínicos como la oxitocina.
que en algunos he escuchado que la suministran para que genere estas contracciones y pues liberen algún líquido. Lo que yo recomiendo es solamente la extracción para que pues no compliquemos más el caso y la paciente de pronto pues pueda salir. Si ya se convierte en abierto, siempre por favor pues dejar un dren activo para eliminar toda esa carga bacteriana interna. Me preguntan que si es normal que una felina tome mucha agua. Bueno, normalmente eh, si los gatos siempre son muy electivos cuando toman agua, ¿sí? Que tiene que ser fresca, que tiene que, sí. Pues normalmente si un felino toma mucha agua, puedes indicar en dos enfermedades principales o que yo me guío. Uno, una enfermedad renal crónica o aguda, o que el paciente de pronto sea diabético, ¿sí? Eh, Diabético me refiero a un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, que son las enfermedades como que dan mucha signología que el paciente tome mucha agua. Entonces, de pronto sería hacerle pues exámenes a ver de pronto qué nos arroja. ¿Cómo sería pues el lavado abdominal si de pronto la parte del piómetra se rompió a nivel interno? Lo ideal es que con cloruro atemperado, ¿sí? Porque tú sabes que internamente nosotros tenemos una temperatura, lo mismo en los pacientes. Entonces necesito que el cloruro que vayas a utilizar, ya sea cloruro o lactato, sea previamente lo hayas atemperado, ¿sí? A una temperatura ni muy fría, perdón, ni muy caliente, ni muy fría. Entonces, a una temperatura normal. Entonces, se realizan lavados con este tipo de lactato o cloruro y luego vas eliminando con una compresa todo ese carga bacteriana o líquido mucopurulento con el lactato, ¿sí? Entonces, esto lo repites una y otra vez hasta que de pronto veas que ya el agua no sale totalmente amarilla o no sale purulenta, sino ya tiene un color más transparente y no esté como tal tan infectada. Acá en Colombia hay un medicamento que se llama Ciclorac que se puede dejar dentro del organismo del paciente para que me combata con las bacterias externas. Entonces, no sé si de pronto en tu país hay algún medicamento que lo puedes dejar dentro del organismo, pero siempre y cuando hagas el previamente lavado. Y después dejes un dren activo para que esas bacterias de pronto que llegaron a quedar eh, en algún órgano se vayan a eliminar por ese dren y no dejarlo más de 4 días para que no, pues no te vaya a contaminar más el cuadro. Y pues la última pregunta, me preguntan de pronto qué antibiótico. Normalmente, bueno, cuando ya hay ruptura, pues ya necesitaría de amplio espectro. Ahí puedes utilizar clindamicina, metronidazol y ampicilina, 3 antibióticos que te van a ayudar a contrarrestar cualquier tipo de bacterias. Y más que todo, pues cuando los pacientes generan sepsis, este sería pues el ideal. No solamente uno me va a cubrir con toda esta carga bacteriana, sino pues sí necesito gran cantidad de, o sea, un buen refuerzo de medicamentos. Bueno, muchachos, entonces ya se acabó el tiempo de preguntas. Recuerden pues que yo las diapositivas se las comparto con la asesora. Ella se encarga pues de mandarles el material. Espero pues la clase haya sido de su agrado. Cualquier de pronto duda o inquietud que tengan y que no logre pues resolver, la pueden dejar con mi asesora y yo con mucho gusto en el transcurso de la semana se las estaré comentando, respondiendo o de pronto un caso clínico si necesitan de pronto alguna ayuda, pues con mucho gusto, para eso estamos. Entonces, que tengan una feliz noche y espero pues verlos en otra oportunidad y saludos desde Colombia. Entonces, que descansen.